¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta es una masterclass donde vamos a hablar de la postemporada. Termina el campeonato y tenemos ahí un periodo en donde muchas veces en el club no se sabe bien qué hacer, hay que completar algunos días de entrenamiento hasta que vengan las vacaciones y queda medio a veces desorganizado o sin estar pensando en realmente todo lo que se puede aprovechar este periodo. Entonces lo que vamos a tratar de hacer acá es ver algunas cuestiones respaldadas en la ciencia, otras también en la experiencia, de cómo se puede aprovechar al máximo ese periodo, la postemporada. Desde que termina el campeonato, o sea, la postemporada es el tiempo desde que termina un campeonato hasta que empieza la pretemporada para el siguiente campeonato. Depende del deporte, depende del club, depende del nivel del equipo y depende de la liga. Esto varía un poquito. No es lo mismo una postemporada quizá de rugby, que generalmente en Argentina son mucho más largas, porque el torneo termina temprano y empieza tarde, que quizá en algún caso el fútbol, eh, o en el caso del hockey, que por ahí es donde más me desempeño, la postemporada tiene una duración generalmente igual, ¿sí? Que es entre alrededor de 6 semanas previas a fin de año, termina el campeonato y comienza en marzo. Entonces, es decir, y la pretemporada comienza en febrero, entonces hay 4 semanas ahí de vacaciones más las 6 semanas desde que terminó el campeonato anterior. Son aproximadamente 10 semanas ahí que no hay nada y que lo podemos aprovechar al máximo. Entonces acá vamos a charlar, a conversar sobre cómo podemos hacer para que la postemporada nos dé la mayor cantidad de beneficios o aprovecharla lo más posible. Entonces, ¿en qué va a consistir esta masterclass? Planificación, objetivos y métodos para el periodo transitorio. Periodo transitorio es este, ¿sí? La postemporada. Bien, ¿qué es la postemporada y por qué es crítica? Lo que decíamos, es un descanso, no es un descanso total. Muchas veces se toma listo, terminó el campeonato, no hay que hacer nada más. Aparte, vienen todo, tanto los jugadores y las jugadoras como el cuerpo técnico y toda la estructura agotados de toda una temporada. Entonces dice, listo, ya está, acá, ahora descansamos. El tema es que, como dije, en general, mínimo 10 semanas es un montón de tiempo. Si uno lo toma como totalmente inactivo, genera una pérdida de la capacidad, nos enfocamos en la parte física principalmente, pero una pérdida muy importante de quizá lo que se había logrado hasta ese momento. Entonces, no es un descanso total, es un periodo de transición, ¿sí? Entre dos temporadas, desde que termina una hasta que comienza la pretemporada de la otra. Se puede reducir en que es un momento para el propósito de las 3 R's, que sería recuperación mental y psicológica del estrés competitivo. Pasa mucho que a esta altura o sea, acá está terminando el año, está terminando la temporada, algunos ya la terminaron, otros le queda un partido, dos, otros nos quedan los playoffs, pero aparecen un montón de situaciones en algunos casos lesiones, en otros casos errores poco comunes, que no se deben tanto a la cuestión de entrenamiento, sino al agotamiento mental. Y especialmente en los casos donde trabajamos con deportistas amateur, que además del club tienen otras obligaciones, estudian, trabajan, tienen familia. Entonces, hay todo un periodo que además de mostrar una carga alta de arrastre de fatiga físico y de competencias, también incluye una gran carga mental y psicológica. Entonces, es un momento, la postemporada, para liberar un poquito eso, bajar la carga. Regeneración biológica y rehabilitación de lesiones. También es el momento indicado para trabajar sobre esas lesiones que aparecieron durante el año, sobrecargas, que en la mayoría de los casos son diferentes para cada jugador o cada jugadora. Entonces, hay una parte de trabajo ahí individual, de decir, bueno, revisar qué es lo que le fue pasando a cada deportista y en base a eso aprovechar la postemporada para trabajar y equilibrar esas falencias o esas sobrecargas. Vamos a ver cómo. Y la tercera R, reconstrucción, la base física para el siguiente
ciclo, que también tiene mucho individual, pero ahí hay una parte ya de conjunto también, porque es pensar qué es lo que yo tengo que preparar ahora para poder en la siguiente temporada explotarlo al máximo. Entonces, hay una parte de reconstrucción y de armado de la base para lo que va a venir después. Está relacionado con la siguiente temporada. Esto hablando siempre de lo ideal. Después están las realidades de cada club y de cada preparador físico para ver las herramientas que tiene y las formas en que lo puede hacer. Bueno, hay un montón de bibliografía sobre esto, pero básicamente hay algún concepto que podemos rescatar de autores muy reconocidos que dicen el periodo de tránsito es responsable por la pérdida temporal de la forma deportiva de manera controlada, siendo clave para la recarga mental y física. Es decir, va a haber una baja en la forma física y deportiva, pero la podemos controlar para que no sea demasiado y a la vez para que sea un momento clave para recuperarse. En muchos casos, hablando del deporte amateur principalmente, hay una parte ahí de compromiso también del equipo. En muchos casos termina la temporada y muchos ya no dejan de venir a entrenar. En ese caso también hay que trabajar la parte de compromiso y explicar, transmitir todas las cosas que se pueden hacer. Pero bueno, vamos a ver algunas herramientas que tenemos quizás desde el club para ayudar a los deportistas a aprovechar también este periodo. Bien, fases claves eh, de a ver, de la planificación. Eh, la podemos dividir la postemporada en tres fases principales. Una es la parte de descanso y recuperación activa, que son las primeras semanas, que va a depender también mucho del nivel de los deportistas. En el caso de deportistas amateur y que no tienen un nivel físico, una capacidad física súper alto rendimiento, con 2 semanas o una semana quizá ya está de recuperación total, baja del estrés y ahora vamos a ver lo que podemos meter. Ya en otros casos donde la carga es mucha, gente que viene compitiendo mucho, viene a un nivel de exigencia muy alto, se puede alargar ese periodo de descanso y recuperación activa. Una segunda parte de adaptaciones individuales, que lo mismo, en algunos casos pueden ser 3, 4 semanas, en otros se puede extender un poquito más. Y por último, la vuelta progresiva, prepararse ya para otra vez arrancar el entrenamiento fuerte, que son las últimas 1 o 2 semanas. Vamos a ver una por una. Primero, la primera etapa, después que termine el campeonato, es importante desconectar un poquito de la rutina diaria y de la exigencia constante. Entonces, el objetivo en ese caso podría ser, si esto es una referencia en base a quizá algunos respaldos que tenemos, bajar el estrés, incorporar actividades lúdicas, pero sin inactividad total. Eso de no vengan más por una semana o dos, suspendemos los entrenamientos, no es lo ideal. Quizá un día, la primera semana se puede dar libre, pero después las demás es importante continuar con actividad. Pero bueno, una actividad que descontracture, que baje el nivel de estrés. Pueden ver por ahí en mis redes todo lo que son juegos de entrada en calor. Hay toda una parte que es juegos de entrada en calor, donde ahí se pueden sacar algunas ideas de cómo hacer para generar o trabajar distintas cualidades físicas, pero a través de actividades lúdicas, sino también siempre deportes o actividades alternativas diferentes a la que hicimos durante todo el año. En el caso del hockey, vamos hockey todo el año, entrenamos para hockey, bueno, esta primera semana hacemos fútbol, hacemos básquet, lo vi también los chicos de rugby lo hacen mucho, eh, o al revés, sos de fútbol todo el año, bueno, esta parte juguemos otra cosa, hagamos vóley, cualquier otra cosa que sea lúdico, se pueden armar torneos, mini torneos, campeonatos internos, muchos clubes lo hacen. eh, También hay distintas variedades o variantes del deporte, por ejemplo, en hockey o en rugby aparecen los torneos de Seven, torneos mixtos. Bueno, todo eso está bien. ¿Por qué? Porque descontractura, baja el nivel de estrés y al mismo tiempo mantiene la actividad. ¿Sí? Se mantienen activos. Eso es muy importante. Entonces, según la bibliografía, también la inactividad completa de 2 semanas provoca una pérdida significativa, principalmente de fuerza. Entonces, si venimos entrenando todas las semanas y de golpe durante 2 semanas no hacemos nada de nada,
va a haber una pérdida importante que después nos va a llevar más tiempo a recuperar. Entonces, muy importante mantener la actividad, pero bajando el nivel de estrés. Esto podría ser las primeras semanas. La segunda parte de adaptaciones individuales es donde, bueno, decimos, empezamos a prepararnos para estar lo mejor posible para la próxima pretemporada. Y ahí es donde empezamos a armar las bases, en el caso de fuerza, que da un buen nivel de hipertrofia y trabajar la fuerza máxima. Esto va a depender mucho del equipo del atleta, de la experiencia en fuerza que tengan. Tengan mucha o poca experiencia, es un buen momento para trabajar la técnica de los ejercicios, de ejercicios que quizás ya vengo realizando, pero también de ejercicios que quiero incorporar y por ahí no lo hice porque la técnica no es buena, no sé, en el caso de los ejercicios de levantamiento, de arranque, envión, trabajo de peso muerto. Muchas veces en algunos clubes o en algunos equipos, el preparador físico con conciencia dice, no, todavía no lo quiero o no lo puedo meter en la rutina porque no tienen bien ajustada la técnica y se pueden lastimar o lo pueden hacer mal. Hay otra forma de hacerlo durante la temporada, pero en este momento, en la postemporada, es un momento ideal para trabajar la técnica, sin peso, tomándose el tiempo con cada deportista, separar los que ya tienen la técnica por un poquito más pulida, que lo empiecen a realizar, mientras yo me quedo con los otros. La realidad de los clubes es que casi siempre estamos solos con un plantel, entonces durante el año es muy difícil trabajar individualmente. Entonces ahora, la postemporada, es un buen momento para asignar tareas. Algo que vamos a ver también es que también una forma de descomprimir el estrés del deportista es darle tareas autónomas, que las realice por su cuenta. Entonces, eso también nos libera un poquito de quizá los deportistas que ya tienen la técnica fluida o tienen que trabajar algo puntual para dárselo y que lo haga por su lado, mientras yo me quedo con los que necesitan trabajar la técnica de ejercicios. Em, También, bueno, acá, según Bompa, uno de los tantos que hay, dice que el entrenamiento debe priorizar desde la adaptación anatómica a hipertrofia. Primero generar masa muscular para después poder aumentar la fuerza. ¿Sí? Esto se puede encarar de distintas formas. Vamos a ver que también es un buen momento para hacer los ajustes en cuanto a composición corporal. Lo ideal sería en el club tener nutricionista, tener kinesiólogo, kinesióloga, tener psicólogo, psicóloga, tener doctor, deportólogo, deportóloga, pero casi nunca pasa. Entonces, es un buen momento para tomar medidas corporales, tratar de, dentro de lo posible, derivar, decir, bueno, las que todavía no fueron, los que todavía no fueron, conectarlos con algún nutricionista, que traten de empezar a ir. Si no hay presupuesto, no tienen la forma de acceder, asesorarlos nosotros a conciencia desde lo que podemos, no escribir una dieta ni suplementos, porque no estamos habilitados para eso, pero sí aconsejar desde la alimentación, desde eh, hábitos saludables, para tratar de en este momento empezar a generar esos hábitos y también concientizar de que nos estamos preparando para lo que viene, para ser mejores en la siguiente temporada, para una pretemporada al nivel que queremos llegar. Entonces, si vamos a apuntar a una pretemporada exigente o que nos suba el nivel, tenemos que llegar preparados para eso. Y por último, la última parte de la vuelta progresiva, que son las últimas semanas antes de empezar la pretemporada, que el objetivo es la reintroducción gradual a la especificidad del deporte antes de la pretemporada. Muchas veces pasa que arranca la pretemporada, arrancan los entrenamientos específicos del deporte y empiezan a aparecer las molestias, los dolores. ¿Por qué? Porque durante todo el receso se ejercitaron, muchas veces entrenaron, pero no entrenaron específico del deporte. ¿No? Hicieron cosas, trabajaron en gimnasio, corrieron, pero cuando van a la cancha empiezan a aparecer las molestias. ¿Por qué? Porque hay exigencias puras del deporte específicas que el cuerpo se desacostumbró. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que esas últimas semanas empiecen a incorporar gradualmente ejercicios, esfuerzos específicos del deporte. Tienen la posibilidad de ir al club, bueno, entonces cuando le armamos la rutina para el verano, para la pretemporada, para las vacaciones, que una última parte tenga ejercicios en cancha. Los va a poder hacer en la mayoría de los casos, algunos, otros van a estar de vacaciones y no van a tener posibilidad de acceder a la cancha, pero que tengan por lo menos la opción. Decir, bueno, mirá,
Si no tenés posibilidad de ir a una cancha, hace esto, corre, hace gimnasio, qué sé yo, tratar de buscar, si ya sabemos cuáles son las molestias que suelen aparecer, por lo menos en hacer trabajos preventivos, trabajo de flexibilidad, movilidad o eh, esfuerzos similares a los que va a tener después en la cancha, lo más parecido posible, pero teniendo en cuenta que va a haber deportistas que no tengan acceso a la cancha. Pero para los que sí, decir, bueno, los que tengan acceso a la cancha, hagan esto, que lo ideal que es armarlo con el entrenador. En el caso de los que somos preparadores físicos, lo ideal es trabajar en conjunto con el entrenador y ahí que meter eh, ejercicios que al entrenador le van a servir también para trabajar en la pretemporada. No sé, queremos prepararnos para mejorar nuestro sistema defensivo en base al próximo torneo, a la próxima temporada. Perfecto, entonces, la parte física, yo pienso, bueno, necesito prepararlos para esfuerzos de alta intensidad. Entonces necesito que los recorridos sean, no sé, de tantos metros, parecido a un partido. Perfecto. Entonces el entrenador quiere trabajar la parte defensiva. Entonces nos sentamos y vemos cómo hacemos ejercicios que trabajen la parte defensiva y que a la vez incorporen esos esfuerzos físicos que a nosotros nos van a servir para que ya estén listos para la pretemporada. ¿Y qué es lo ideal también? Esto trabajarlo un poquito antes de las vacaciones. Entonces, en la parte de postemporada, es un buen momento también para aprovechar esos entrenamientos y practicar eso que nosotros queremos que hagan en las vacaciones. Entonces, en el gimnasio yo practico y les digo, bueno, el peso muerto es así, trabajamos la técnica, mejoramos esto, revisamos situaciones puntuales, jugadores, jugadoras que tienen movilidad muy limitada o acortados, ciertos grupos musculares, trabajamos para ampliar esos rangos de movimiento, todo lo que necesitamos para que después, bueno, ahora practiquemos, a ver cómo te sale, bien, mejor en las vacaciones, entrená, sí, aunque sea, no sé, las veces por semana que consideramos apropiadas para que no sea demasiado exigente y le deje a su vez tiempo de recuperación y dispersión al deportista, pero también que prepare esos ejercicios con poca carga quizá, para que en la pretemporada ya estén más editados y no tengamos que dedicar tiempo a preparar esos ejercicios. Y por el lado técnico, empezar a practicar esos ejercicios que queremos que también hagan por su cuenta. Bueno, junto con el entrenador en la cancha sería lo ideal. Hacemos esos ejercicios y ajustamos las cosas que haya que ajustar para que ya después lo puedan hacer por su cuenta. Esto sería lo ideal. No siempre se da, no siempre pasa, pero siempre hay que tratar de apuntar a lo que nos gustaría hacer y en base a eso, bueno, ver hasta dónde nos da la posibilidad nuestra realidad. Como decíamos, es el momento también apropiado para hacer individualización y diagnóstico. Pensar en el jugador antes que en el equipo. Es el momento para, bueno, trabajar puntualmente con cada uno. Acciones claves. Analizar la temporada. Está buenísimo si nosotros llevamos un registro de lesiones, por ejemplo, o de molestias. Entonces, termina el campeonato, revisamos, bueno, qué molestias le aparecieron a cada deportista. ¿Hay alguna que se repite? Bueno, trabajar sobre la prevención de esas o fortalecimiento para que esas molestias empiecen a aparecer menos o dejen de aparecer. Lo mismo las lesiones. Evolución de diferentes cualidades a través de los testeos. Si nosotros también evaluamos durante el año, es el momento para revisar cómo evolucionó la fuerza, cómo evolucionó la resistencia específica del deporte, y en base a eso decir, bueno, cómo nos tenemos que preparar para la próxima temporada. Y evaluaciones funcionales, hay un montón de evaluaciones que se pueden hacer, que quizá durante el año no tenemos tiempo, y es el momento para ver eso que decíamos, los rangos de movilidad, que muchas veces un rango acortado, por ejemplo, no sé, em, ahora estoy trabajando con flexibilidad de tobillo, viendo distintos testeos para evaluar la flexibilidad de tobillo, porque una escasa flexibilidad quizá trae limitaciones en ciertos movimientos que pueden provocar o lesiones o la mala ejecución de algún ejercicio, por ejemplo, la sentadilla profunda y demás. Entonces es el momento para evaluar esa movilidad, trabajarla. Y asimetrías de fuerza. Hay distintos testeos en donde nosotros podemos ver qué tanta diferencia hay entre la fuerza, por ejemplo, de una pierna con la otra, y que esto también genera un montón de desequilibrios estructurales que pueden traducirse en rodilla, tobillo, cadera, dolores lumbares de espalda, un montón de situaciones
que se deben principalmente a la simetría, a la diferencia de fuerza que hay entre un lado y otro del cuerpo. Entonces este es el momento de evaluarlo y trabajarlo en la postemporada. ¿Por qué? Porque después ya empezamos a entrenar y es muy difícil, si estamos solos, trabajar estas cuestiones. Y nos van a traer muchos beneficios, ¿sí? Por ahí dedicarle un tiempo ahora a esto eh, va a ser mucho tiempo ahorrado a futuro. El principio de individualización es fundamental para optimizar las adaptaciones y reducir riesgo de lesiones. Esto es de bomba, pero está también en los principios básicos del entrenamiento, que tienen un montón de años. El principio de individualización es algo clave, pero que en el club, la verdad que con un plantel, deportes de conjunto, se hace complicado. Bien, ¿qué testeos podemos hacer? Bueno, ahora les voy a mostrar algunos, pero siempre pueden escribirme o ver en las redes, trato de subir distintos testeos que se pueden hacer, voy a seguir subiendo para ir teniendo una batería, se llama de test, cada vez más amplia y tomar los que me sirven, no testear por testear, pero sí tomar los que me pueden servir o me pueden ser más útiles para estas cosas. Testeos básicos y evaluaciones que se pueden hacer en el club, porque hay un montón más, pero que teniendo en cuenta la realidad de los clubes, no sé, una antropometría estaría buenísimo, pero si no tenés un antropometrista, no lo vas a poder hacer. Y si tenés 30 jugadores y vos hiciste antropometría, sabés medir, eh, para un plantel te va a llevar muchísimo tiempo, entonces es muy difícil. Entonces acá están los básicos. Después de acá se pueden hacer más, menos, eso va a depender de cada realidad. Pero los que se pueden hacer en el club, por ejemplo, los test de salto son bastante simples si uno se acostumbra a tomarlos porque está la batería, son los test de Bosco, que tiene un montón de tipos de salto. El más usado es el CMJ, el contramovimiento, que es el que arrancan parados, manos en la cintura, se agachan y saltan lo más alto que puedan. ¿Sí? Eso si uno tiene una alfombra de salto, buenísimo, porque le da eh, un resultado muy preciso y uno con eso puede controlar la potencia de piernas, bueno, tiene una relación muy directa con las aceleraciones y desaceleraciones en un partido, entonces si uno mejora el salto es muy probable que mejore los desplazamientos en el partido de alta intensidad y un montón de cosas, pero si uno no tiene alfombra los puede tomar igual, con una tiza, yo también creo que ya armé un video de esto, pero si necesitan me piden y puedo volver a subir, contra una pared, saltar y marcar y entonces uno puede ir con una cinta métrica, 1 metro al costado, bueno, a qué altura llegó el salto ese, y después volver a evaluar y ver si mejoraron, si empeoraron. También está bueno para medir la fatiga. Uno con los saltos puede tomar como una información más para saber qué tan cansado está el deportista. Entonces, por más que el deportista por ahí diga que se siente bien, que está bien, uno puede ir midiendo con los saltos si hay realmente una fatiga, principalmente en tren inferior, y de esa forma graduar las cargas, ¿sí? También están las aplicaciones, una muy útil y muy validada es MyJump, ¿sí? MyJump Lab, que es paga, pero que sirve mucho. También se puede usar con aplicaciones gratuitas como el Kinovea. Así que hay un montón de opciones para tomar saltos y es muy útil, ¿sí? Es muy fácil de tomar en el club y a grupos grandes también se puede tomar. Después, testeos de fuerza. El más conocido es el ARM, la repetición máxima, que tiene eh, sus riesgos y sus características particulares, pero es una forma también simple de tomar, es decir, bueno, o se puede estimar el RM con distintas fórmulas, la más conocida es la de ePlay, que también armé videos sobre eso, pueden ver en mis redes, si no saben cómo hacerlo, pero que sin llegar a una exigencia máxima del deportista, uno puede ver cuántas repeticiones puso en base a un peso y con eso calcular cuál podría ser su repetición máxima y con eso planificar. ¿Qué puede hacer? ¿Qué es lo más eficiente hoy en día? Y los testeos según la velocidad de ejecución, a qué velocidad mueve la barra, y ya con eso se puede estimar el RM diario, en qué momento, más allá que el deportista esté cansado o en su mejor momento, con esto se puede estimar de manera muy precisa su RM sin necesidad de exigirlo, está buenísimo, pero esto se hace o con un encoder, son bastante costosos, o con aplicaciones. La de MyJamLab también lo tiene y es muy preciso, así que se puede hacer. Pero si no, uno puede tomar el RM con pesas normales o hasta con el peso corporal. También hice un video con eso. Si no tenemos pesas en el club, ¿cómo podemos hacerlo? Búsquenlo que en las redes está. Después, composición corporal, peso, talla, diámetros, pliegues, etcétera.
Los pliegues, ¿por qué tiene un asterisco? Y porque se necesita antropometrista, ¿sí? Ahora, si no tenemos antropometrista en el club o nutricionista eh, que tome antropometrías, sí podemos hacer medidas básicas corporales, peso, talla, ¿sí? La altura, y en base a eso hacer un seguimiento de cómo es el crecimiento, el peso. Si queremos agregarle un poco más, podemos estudiar un poco y tomar ciertos diámetros, ¿sí? Corporales. Uno puede tomar brazos, cintura, muslo, cadera, y con eso estimar también si hubo un aumento de la masa muscular o aumento de la masa adiposa, y en base a eso también asesorar al deportista o ver si hay que cambiar quizá la metodología de trabajo, porque en un equipo donde hay mucho sobrepeso, quizá hay que enfocarse en ejercicios o entrenamientos que traten de mejorar ese aspecto, aunque siempre tiene que estar acompañado por la nutrición. Una mala alimentación nos va a perjudicar todo el tiempo, entonces siempre hay que tratar de abordarlo de la manera más integral posible, aunque sabemos que en el club cuesta bastante. Pero bueno, trabajar sobre los hábitos de los deportistas y demás. Y hay un montón de testeos de rangos articulares, de articulaciones específicas o de acortamientos musculares muy sencillos de tomar. Eso está, no sé si algún video, pero sí está en el curso que tengo, que ofrezco también en mis redes sociales, lo pueden ver, el curso de preparación física para deportes de conjunto. Tiene toda una parte en donde explico ciertos testeos y evaluaciones sobre esto, además de todos los otros, y cómo planificar y cómo trabajar día a día en el club. Así que bueno. Y por otro lado, la percepción subjetiva del esfuerzo, el PSE, que es esto que trata de darnos una información de la carga interna, de cómo sintió la sesión el deportista. Más allá de lo que nosotros planificamos, qué nivel de carga queremos que llegue, también hay la percepción subjetiva del esfuerzo, es subjetiva, por eso su nombre, es la percepción que tiene el deportista. Entonces nosotros pensamos por ahí que estamos haciendo un trabajo suave de recuperación, pero cuando le pedimos la percepción subjetiva del esfuerzo al deportista, es una escala de el 1 al 10, de Borg, la creó, en donde 10 es súper extenuante y 1 es no me cansó nada, básicamente, resulta que el deportista nos responde que está en un 8 o un 9. Entonces también es una información más para tomar decisiones en cuanto a cómo llevamos adelante el entrenamiento. Así que bueno, estas son algunas de las evaluaciones y testeos simples de tomar en el club que se pueden hacer, que no hace falta hacerlo todo el tiempo, porque no tenemos muchas veces la posibilidad de hacerlo, eh, pero sí de vez en cuando, si uno toma una vez otra, una vez otra, algunas después sí, la percepción subjetiva del esfuerzo, hay formas de hacerlas más cotidianas, pero son evaluaciones que se pueden realizar en el club en la mayoría de las situaciones de las realidades y nos dan mucha información para aprovechar en la postemporada, ¿sí? Pero también evaluaciones para tomar en la postemporada, ¿sí? Ahora es cuando tenemos momento, tiempo para hacerlo. Y bueno, hay un montón de estudios en donde dicen que los test de salto son herramientas prácticas para el monitoreo neuromuscular y detección de asimetrías. También, además de darnos información sobre la potencia del tren inferior, también nos puede dar información sobre asimetrías. Si nosotros tomamos saltos a un pie, por ejemplo, unipodales, y tomamos el otro, ahí podemos ver claramente si hay asimetrías y qué tantos son, ¿sí? Bien, vamos a contenido específico de la fuerza, que dice la bibliografía que es un buen momento para trabajar en cuanto a fuerza. Bueno, principalmente fuerza máxima e hipertrofia. Es el momento de aumentar la masa muscular y además aumentar la fuerza, ir bien arriba. Entonces, un objetivo, esto se puede adaptar, no tiene que ser el único, porque también depende mucho de la realidad del deportista y del equipo. Objetivo, aumentar la tolerancia a la carga y rendimiento futuro. Entonces empezamos a cargar ese momento para aumentar las cargas, ¿sí? Si queremos generar hipertrofia, aumentamos el volumen de trabajo, series más largas, más cantidad de series, más cantidad de repeticiones. Y si después queremos aumentar la fuerza máxima, al revés, bajamos la cantidad de repeticiones, de series, mucho descanso, ¿sí? Mucho descanso entre series, y aumentamos mucho la carga. ¿Sí? Entonces ahí apuntamos más a la fuerza máxima.
Trabajar la prevención focalizada, lo que decíamos, ver si hay asimetrías, entonces decir, bueno, tenemos que reforzar esta pierna para que se equipare con la otra. En deportes en donde los esfuerzos son asimétricos, por ejemplo, en la arrastrada de hockey o en fútbol, si patean mucho con una pierna más que con la otra, se generan estas asimetrías. Bueno, la postemporada es un buen momento para tratar de equilibrar un poquito eso. Corregir desequilibrios musculares, principalmente zona posterior. La mayoría de las lesiones son de posteriores, isquiotibiales y bíceps femoral. Entonces, ¿cómo hacemos para prevenir esas lesiones? Bueno, a través del fortalecimiento de la cadena posterior muscular y el core, toda la zona media. Por ejemplo, con los nórdicos, ejercicios nórdicos, ¿sí? Que también eso subí algún video. Pero bueno, son todos los ejercicios para fortalecer isquiotibiales, que por ahí durante el año a veces un poco nos da miedo trabajarlo porque si no están acostumbrados, incorporarlo en el medio del torneo, empiezan a sentir cargados y se llega a lesionar alguno, alguna. Entonces, este es el momento para incorporar esos ejercicios que no veníamos haciendo, ¿sí? Y que se acostumbren y fortalecer y que ya formen parte de la rutina. Este es el momento de probar, ¿sí? Y de ir variando. El fortalecimiento de isquiotibiales con ejercicios específicos reduce significativamente las lesiones, ¿sí? Esto está totalmente demostrado. Entonces, fortalecer isquiotibiales baja la cantidad de lesiones y es uno de los equilibrios más comunes en el deporte y en deportes de situación de deporte de conjunto, porque hay mucha diferencia entre la fuerza de cuádriceps con los posteriores. Entonces, fortalecer posteriores disminuye mucho el riesgo de lesión. En cuanto al contenido metabólico, acondicionamiento, es decir, todo lo que es correr, hay que tratar de evitar correr en trote continuo, prolongado, a baja intensidad. Está recontra demostrado que no genera beneficios en el deporte de conjunto y en casi todo, pero bueno, nos metemos en nuestra disciplina, que no troten, y menos tiempo prolongado. Si entras en calor, le estoy tratando de dar un montón de ideas porque también yo necesito todo el tiempo ir variando para que sean dinámicas, cumplan su función de activar al cuerpo y al deportista para el entrenamiento, para la competencia, pero no trotar, no trotar, no sirve trotar. ¿Sí? Tratar de tener como prioridad entrenar de forma específica al deporte, cada vez cosas más parecidas al deporte y contenidos clave, resistencia intermitente, alta intensidad, pausas cortas, depende de la situación, pero tender a la alta intensidad hasta en la recuperación. Cuando bajamos la carga, no baja, no es intensidad baja, ¿sí? Es intensidad media quizá, con mucha pausa, pero siempre apuntando a la alta intensidad. Y trabajar también, prepararlos para todo lo que va a ser la velocidad y las aceleraciones, la potencia explosiva, eh, que esto también es el momento para trabajarlo. Las técnicas de carrera, muchas veces durante el año no tenemos tiempo de ponernos a corregir cómo corren, cómo aceleran, cómo desaceleran los cambios de dirección. Bueno, este es el momento en donde lo podemos hacer y trabajar todo eso para después, en la pretemporada, darle el ajuste necesario. Pero si ya de entrada la técnica es mala, eh, después no podemos, o muchas veces no tenemos tiempo para corregir la técnica y cargamos, 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 y eso después o no mejoran lo que tendría que mejorar o se lastiman. Entonces es el momento ahora para prepararlos para esos esfuerzos. Bueno, otra cita, el entrenamiento de esfuerzos intermitentes de alta intensidad es la mejor opción de transferencia al deporte colectivo. ¿Sí? La diferencia está en los esfuerzos a alta intensidad. Soportar la mayor cantidad de esfuerzos a alta intensidad y hacerlos cada vez a mayor intensidad. Entonces, prepararlos para eso y generar las bases para llegar a estos esfuerzos, hacerlos a mayor intensidad. Bien, ¿cómo hacemos para controlar las cargas en la planificación, básicamente? Con equipos amateur, esto es bastante relativo. ¿Por qué? Porque los equipos amateur en los clubes no entrenamos todos los días. En general no entrenan todos los días. Entonces muchas veces se toma de la bibliografía tipos de planificación teóricos en donde te dicen, bueno, una semana esta carga, la otra semana un poquito más, la otra semana un poquito más, la otra más y la última descarga. Pero nuestros deportistas, como entrenan 2 veces por semana y en postemporada a veces los fines de semana, como no compiten, lo tienen libre también, es decir, tienen, si entrenan martes y jueves, por ejemplo, tienen viernes, sábado, domingo y lunes 4 días libres,
Si nosotros de encima de esa semana hacemos descarga, porque la planificación dice que es descarga, estamos desperdiciando un montón de tiempo y tiempo no nos sobra en el club. Entonces, en equipos amateur, carga progresiva cada semana. Yo cada semana voy ajustando, voy ajustando. Siempre y cuando yo esté trabajando algo que quiero ir eh, aumentando la carga y la capacidad del deportista. Si yo estoy trabajando todo lo que es movilidad, prevención de lesiones, es diferente. Si yo tengo que ir cada vez eh, trabajando, aumentando, pero quizás no la carga, sí aumentando quizás el tiempo de trabajo preventivo o sí aumentando, decir, bueno, la técnica, yo trabajo la técnica de un ejercicio de levantamiento, ya le sale un poquito mejor, entonces la otra semana hago la técnica, la sigo reforzando y ya al final le voy agregando un poquito de peso y así, pero no es algo lineal, porque si hay un deportista que tarda más en aprender la técnica, y quizás esa semana todavía no puede levantar peso, y otros sí, entonces es muy relativo. Después sí, en equipos de alto rendimiento, y bueno, podemos ir a un ejemplo, no sé, el modelo de 3-1 de Baker, que dice, bueno, subo 3 voy subiendo la carga, la cuarta bajo, hago descarga. Pero ya, para mí es relativo eso, ¿sí? Porque el trabajo en el club no es tan lineal, para nada. Encima pasa mucho en Argentina, yo creo que en la mayoría de los países también. Esta época empiezan los cierres de año, un día de golpe pensabas entrenar y hay alguna actividad particular de cierre de año que te afecta el entrenamiento, entonces esa carga que vos pensabas subir, ese día no lo puedes hacer, entonces cambia mucho. eh, por eso no deberíamos hacernos tanto problema, sino tratar de ir adaptándonos en base a la situación que tenemos en el club, que tenemos en el equipo, pero siempre tratando de mejorar y el momento de sentar las bases para lo que venga. Bueno, lo que decíamos en cuanto a la motivación, fomentar la autonomía del jugador y la jugadora para que eh, baje un poquito la exigencia en cuanto al estrés y que pueda hacer cosas por su cuenta. Y una forma de monitorización práctica de estas situaciones es a través de el RP o la percepción subjetiva del esfuerzo, que es la carga interna, y vamos ajustando en tiempo real. Sí, a veces pasa que teníamos planificado un entrenamiento y llegan y están agotados, entonces tenemos que ajustar. O al revés, vemos que el entrenamiento, la verdad que no los exigió lo que pensábamos, entonces podemos agregar un bloque más o podemos ir ajustando. No está mal esto, sí, al contrario, está bien. Siempre mientras más instrumentos de medición tengamos, más fehaciente, más serio va a ser nuestro trabajo. ¿Sí? Vamos a trabajar más con datos. Ahora, eh, no por eso hay que dejar de planificar, sino que sí hay que planificar, tener una guía, pero saber que eso en los clubes se tiene que ir adaptando todo el tiempo. Bien, esto bueno, es un premio por haber llegado hasta acá. Yo voy a subir dentro de muy poco una masterclass de pretemporada, ¿sí? Con cómo planificar, cómo evaluar en pretemporada, cómo prepararla, ¿sí? De la mejor manera. Y tiene un código de descuento todos los que estén viendo esto, así que anótenselo. Pretemporada 2026, ustedes cuando salga la masterclass de pretemporada van a poder encontrar un descuento con este código, ¿sí? Paso rápido. Chao. Bien, y por último, conclusión, la postemporada es un periodo de inversión para la salud y la base. Es muy importante, muy importante. Se puede aprovechar muchísimo. A veces, si no hay costumbre de aprovecharla, puede llevar algunas temporadas lograr el compromiso necesario para aprovecharla al máximo, pero en algún momento hay que empezar. Entonces, si nosotros en un equipo que no está acostumbrado a hacer postemporada de manera seria y organizada, empezamos a insistir y a trabajar sobre el compromiso, sobre todo lo que podemos lograr, mejorar, y ven resultados y ven que hay atención más individual y personalizada, con el tiempo probablemente logremos hacer una postemporada ideal, ¿sí? A veces no se puede en la primera, pero es un momento buenísimo para trabajar todo esto. La clave, individualización y diagnóstico, ¿sí? Muy importante evaluar, trabajar, tener datos y ir recopilando datos. Fuerza máxima y resistencia específica, el momento de generar las bases para después poder exigir más y gestionar progresivamente las cargas de feedback con subjetivos. Bueno, también es un momento muy bueno para trabajar el grupo, ¿sí? La comunicación, hacer actividades, o a veces también subo alguna actividad grupal,
Si no, bueno, si algo quieren algo puntual específico, me pueden poner en comentarios y trato de armar algo que sirva. Pero es un buen momento para generar ese feedback y reforzarlo, ¿sí? Tener charlas, reuniones, lo que no podemos hacer durante el año por la vorágine de la competencia, ahora se puede hacer, ¿sí? En algunos casos hasta se puede hacer un viaje de postemporada, una pequeña gira, no sé, un día con el equipo en algún lado, cenas. Es el momento para reforzar ese feedback, conocer un poquito de la realidad individual de cada deportista. Muchas veces eso ayuda a entender un montón de cosas. Durante el año a veces no tenemos posibilidad de conocer cómo es su vida diaria, de qué trabajan, cómo están, si están todo el día parados, si tienen problemas familiares, si tienen algún tipo de obligación, qué estudian, qué les interesa, cómo se sintieron. Bueno, es el momento donde vamos a tener más tiempo para reforzar todo esto. Así que bueno, espero que les haya servido y todo lo que necesiten eh, pueden dejarlo en comentarios, síganme en mis redes sociales y busquen Montanaro Andrés, ¿sí? Estamos en Instagram, en TikTok, en YouTube, ahora también en Spotify. Próximamente vamos a subir nuevos podcasts con temas que nos interesen. Eh, y bueno, y tienen disponibles dos ebooks, ¿sí? Ahí también los pueden encontrar en mis redes. Un ebook de preparación física específica de hockey sobre césped. La verdad que estamos muy contentos. eh, y está tratado de explicar de una manera muy sencilla y con la realidad del club, con todas las instancias que se requieren para trabajar la preparación física específica de hockey, y otro con la preparación física específica para infantiles y juveniles. También, la verdad que estamos muy contentos, lo pueden conseguir en nuestras redes sociales. También tienen el curso online de preparación física de deporte de conjunto, que son 6 clases, también tratando de que sean dinámicas y pensadas para la realidad del club. Y bueno, y se vienen muchas novedades también, así que síganos si les gustó, dejen en comentarios, denle like y nos pueden seguir. Así que, bueno, espero que les haya gustado y nos seguimos encontrando.